Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. Corresponde terminar la explicación del capítulo 8, 14, 24 al 27 del capítulo 9, donde nos habla de 2300 tardes y mañana. En el 8:14, luego el santuario sería purificado. Daniel no comprendió la visión, y es que si solamente le dan esa parte, imposible de entender. En el 9, 24 al 27, está la explicación del rompecabezas. Allí en el 9, capítulo 9, versículo 24 al 27, nos habla de el periodo de tiempo que le correspondían exclusivamente a los judíos y de qué año iniciaba la profecía de las 2300 tardes, y de acuerdo a Ezequiel y número, día por año, 490 días, o sea, 490 años dedicados exclusivamente al pueblo judío. Y lo que tiene que hacerse con las 2300 tardes o 2300 años es restarle el periodo profético, y nos llega a 1810. En ese periodo profético nos indicaba el momento cuando se dio la orden en el 457 antes de Cristo, que en ese año se estaba dando la libertad del cautiverio hebreo del pueblo de Israel, que volviera nuevamente a Jerusalén. Hubieron tres decretos: Darío, Ciro, y en el tercer decreto que dio el rey Atarjerje en el 500, este decreto lo dio en el 557. De manera que si le restamos 2300 tardes y mañana, partiendo de que fue en el año 457, tenemos el punto de partida. Ahora le restamos los 490 años, nos llega a un periodo de 1810 años, y todavía no hace falta para que se complete hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Lo que está Daniel contemplando es la escena del santuario celestial. El santuario celestial tendría que ser purificado, y para eso tenemos que descubrir el día cuando empieza la purificación del santuario, no ya terrenal, sino celestial, y a eso se le llama el juicio investigador. La profecía de los 490 años nos indica que había que ungir al Santo de los Santos, es decir, habla de la fecha o el año del bautismo de Jesús. De acuerdo al texto en Lucas, el año 15 de Tiberio César, Jesús llegó al Jordán para ser bautizado por Juan. El año 15 de Tiberio César corresponde al año 27 de nuestra era. En el año 27, nuestro Señor Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Y usted se pregunta, ¿y por qué tiene 30 años en el año 27? Porque Él nació antes de la era cristiana, que corresponden los años que faltan para que Él tenga la edad con que se bautizó. Después de las 69 semanas, a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Y anunciaba también la destrucción de Jerusalén en el año
70 la abominación asoladora por el ejército del general Tito, el ejército romano. A la mitad de la semana, en el año 31, a las 3 de la tarde, un 14 de Nisan, fuera de Jerusalén, conforme lo indica la profecía, el Mesías estaba muriendo, estaba entregando su vida por rescate, para el perdón y para garantizar la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, después al griego, después al gentil, todos los seres humanos que lo aceptan, que aceptan su sacrificio y con la ayuda de él renuncian al mundo y a sus caminos pecaminosos. Ellos en ese momento del año 31 que están aceptando esa oferta gratuita, porque la salvación cuesta todo, pero al mismo tiempo es gratis para nosotros. Pero le costó la sangre preciosa del Hijo amado, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, allí en Jerusalén. El año 31 Jesús muere. Y el año 27 Jesús es bautizado, es ungido. El ungimiento era el bautismo, lo dice Lucas, lo dice Marcos, lo dice Hechos, lo dicen en varias partes de la Biblia, que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y andaba haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. De manera que el Señor Jesús anunció: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual el Señor me ungió. Y la única forma de que una persona sea ungida es con el Espíritu Santo. Quedaban 3 años y medio todavía pendientes. Y esa profecía de la semana que restaba, algunos mal o bien intencionados la sacan del contexto de ese texto que tiene que ver 70 semanas, 490 años con los judíos exclusivamente, y la sacan y la remontan a una época futurista, cuando eso no se puede interpretar en ese estilo, ni futurista, ni clásico, ni preterista. Tiene que ser interpretado historicistamente, como lo vio, lo entendió, lo explicó y lo entendemos hoy nosotros. Es que la profecía debe ser comprendida. A la mitad de la semana no hay ningún rapto para el cielo de la iglesia, porque eso no tiene que ver con nada que tenga que ver con el futuro. Tiene que ver con la muerte de Jesús el año 31, el 14 de abril, fuera de Jerusalén. Jesús estaba pagando la deuda. No lo mataron. Jesús ofreció voluntariamente su vida para el rescate de muchos, porque muchos no lo aceptaron y muchos no le van a aceptar, no están dispuestos a obedecer lo que Jesús manda en su palabra. Los 3 años y medio que quedaban eran todavía un periodo de gracia para el pueblo judío. Pedro predicó en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, y ese día que Pedro predicó en el Pentecostés, fueron repartidas lenguas de fuego. Pero las lenguas de fuego que fueron repartidas fueron con los 120 de que le tocaba predicar a ellos o traducir el sermón que el apóstol Pedro estaba predicando en su lengua, en su idioma natal. Y el Espíritu Santo ese día, cumpliendo el mandato de Jesús, que sería predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin.
los 120 empezaron a predicar o a traducir. Habían alrededor de 15 nacionalidades a 16 diferentes que hablaban idiomas y dialectos diferentes, y los 120 en el idioma de ellos les predicaban lo que Pedro decía en el sermón del Pentecostés. Como fruto de la traducción de los 120 y de la predicación del apóstol Pedro, como 3000 pudieron haber sido más. Ese día le dijeron a Pedro: varones y hermanos, ¿qué haremos? Nosotros ahora estamos conscientes que le dimos muerte al Mesías, que nosotros gritábamos: crucifícale, crucifícale. Y ahora tú nos has dicho que ese varón perfecto era Cristo Jesús, que nosotros matamos, humillamos, maltratamos. ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos, el primer paso, y bautícese, el segundo paso, en el nombre de ese a quien ustedes rechazaron y crucificaron, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, y a partir de ese momento reciban el don del Espíritu Santo. Cuando te bautizas, tus pecados quedan perdonados. Jesús te presenta delante de Dios como si nunca hubiese pecado. La justificación de Cristo por la fe es el momento cuando el Señor toma nuestras vidas de pecado, abate en el polvo la gloria mía del hombre y hace por lo que él no puede hacer por él mismo, y allí empieza una nueva vida donde el hombre no es nacido de la carne, ni de la sangre, ni impulso de varón, sino que es nacido de Dios y para Dios a través del Espíritu Santo. No tiene que empezar a hablar en lengua, porque eso no es tener el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo tuvo Jesús, vivió, caminó, y su ministerio estuvo respaldado por el Espíritu Santo, y nunca Jesús habló en lengua. Pedro, allí en el Pentecostés, no habló en lengua. Lengua significa idioma, algo que tiene significado. Y Pablo dice: si yo ignoro el valor de las lenguas, vengo a ser como un extraño para el que me oye. No seáis niños en la manera de pensar, pero sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. De allí que el Señor Jesús fue bautizado. 3 años y medio todavía de oportunidad para que los judíos aceptaran al Mesías. Muchos lo aceptaron, pero el propio meollo, el Sanedrín, el grueso, supuestamente los que conocían la cátedra de Moisés y las escrituras y las profecías y los eventos, ellos rechazaron todo lo que sabían y lo que decían en la Biblia acerca de Cristo. La iglesia cristiana se fundó en el año 31. Hasta el año 100 se llamó Éfeso, de acuerdo a Apocalipsis, de las 7 iglesias. Ese es el primer periodo de la iglesia cristiana que el Señor Jesús fundó. Y en el periodo de la primera iglesia recibieron el Espíritu 3 años más tarde, 3 años y medio. Pedro, en Hechos 13, 42 en adelante, dice que los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y entonces Pablo y Bernabé les dijo a los judíos que estaban allí: a vosotros era necesario, era menester
anunciaros primero el Evangelio, pero por cuanto ustedes son indignos de la vida eterna, no son aptos para la vida eterna, han rechazado al Mesías, nosotros nos vamos a los gentiles, y desde ese día los cristianos judíos y el mundo gentil iniciaron en la iglesia cristiana que Jesús fundó en el año 31. ¿Y qué sucedió en el capítulo 6? Ellos sellaron totalmente la profecía con la muerte de Esteban en el año 34. Se terminaron los 490 años y allí en el año 34 fue cuando Pablo dijo: a vosotros era necesario predicarles primero el Evangelio, pero por cuanto no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Y entonces el Evangelio pasó al mundo gentil, y el pueblo judío, que no tiene nada que ver con ninguna profecía posterior a los 490 años, automáticamente ese día dejaron de ser el pueblo de Dios. No significa que Dios no cumpla lo que Él ha prometido para Israel. Ellos podrán ser salvos como individuos si aceptan al único Salvador, al único medio, al único nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en el rabino fulano de tal, no es en Hillel, no es en Shammai, es en el nombre del Señor Jesús que todos los seres humanos podemos alcanzar la salvación. Después de los que se terminó en el año 34, las 70 semanas, nosotros empleamos las 34 años, tanto que faltaban de los 1810, más 34 años, que nos dice que el Evangelio pasó a los gentiles, y los 34 años que corresponde a la edad o al ministerio de Cristo Jesús. Entonces le sumamos a 810 más 34 años, nos da 1844. En ese año, el 22 de octubre de 1844, se anuncia el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, de 6 en adelante. Dice Juan: yo vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El día que empezó el juicio investigador fue el año 1844. Y la última iglesia de las 7 iglesias, que se llama Laodicea, precisamente se llama Laodicea porque surgió en el año 1844, el último periodo eclesiástico, y Laodicea es el pueblo del juicio. Estamos viviendo a 176 años aproximadamente del juicio. Noé predicó 120 años y una semana y el mundo fue destruido. Ahora nos hemos pasado del tiempo en 176 años, y Jesús no es que retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en el calendario de Dios está el día, está la hora, está el minuto, está el segundo, está el año, está el mes. Cuando Él decida venir a la tierra, está esperando que su iglesia aflore o dé a conocer o refleje en su vida el carácter perfecto de Cristo Jesús. Cuando tú y yo reflejamos el carácter de Cristo Jesús,
Entonces el Señor Jesús viene por su iglesia, conforme todos los textos de la segunda venida aparecen en la Biblia. El Señor vendrá con sus ángeles de los cuatro ángulos de la tierra a recoger a sus siervos y llevarlos a vivir en un periodo de 1000 años, y posteriormente viene nuevamente a la tierra a hacer el juicio ejecutivo y a hacer nuevamente todas las cosas para entregarle en la mano de la humanidad que ha sido salva una tierra nueva, sin pecado, que la habiten personas sin pecado, y nunca más el pecado se levantará. Hermanos y hermanas, como las profecías bíblicas se han cumplido, falta escatológicamente que se cumpla la venida de Cristo Jesús. Eso se va a cumplir, como dice San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Créete en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y yo os aparejare lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos y hermanas, la cita es estar ese día glorioso recibiendo al Señor Jesús y a celebrar la fiesta de la boda del Cordero, porque la esposa está preparada para recibir al esposo, para celebrar la gran boda. Y habrá otra fiesta, que es de las aves de rapiña, que comerán carne de reyes de todo el mundo en la gran fiesta. Después del milenio, nosotros queremos estar en la primera fiesta. Todos los que quieran estar en la primera fiesta y estar listos para recibir en gloria y majestad a Jesús cuando venga en las nubes de los cielos, nos toca tomar una firme decisión antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque estamos ya casi en las postrimerías de recibir tu santo sábado, donde tú quieres mantener estas 24 horas diferentes al resto de la semana en un día especial, delicia, santo y agradable a Jehová. Te damos gracias porque el 22 de octubre del año de 1844, tú ingresaste al lugar santísimo, pasando del lugar santo a iniciar la obra de mediación, a iniciar el juicio investigador. Y cuando tú termines, como el sacerdote en la tierra entraba una vez al año, cuando tú termines de expiar el santuario y digas consumado es, hecho está, el que es justo sea justo todavía, el que es santo santifíquese todavía. En ese periodo, cuando la humanidad cristiana estará sin un mediador, porque ha sido sellado con el sábado, ha sido sellado con el Espíritu Santo y tiene un sello del Dios vivo en la frente, ese sello de aprobación que Dios le ha concedido para que vean caer y no les haga daño las 7 plagas, la angustia de Jacob, el fuerte pregón y todos los eventos finales en una forma rápida. Tu pueblo podrá salir avante, aunque sienta que está solo ahora en este mundo, porque las vidas de los seres humanos están decididas, están selladas para la eternidad o para la perdición eterna. Señor, gracias te damos en esta noche, en esta hora, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Entregamos nuestras vidas
con todas nuestras limitaciones, para que tú, Señor, nos utilices cada día para tu honra y gloria, que utilice nuestra lengua, que utilice nuestras manos, que utilice nuestros pies, que utilice nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo debemos a ti y lo queremos emplear en tu servicio. Gracias, Señor, una bendición especial para todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra en este día especial, que tú le puedas derramar esas bendiciones que tú has prometido darle a todo aquel que es fiel y guarda tu mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.